El trabajo que vamos a realizar está situado en el portal de un edificio de viviendas cuyas paredes están forradas con paneles de mármol. En una de las paredes tenemos la zona de buzones, enmarcados con maderas lacadas en color rojo, considerando que nada tienen que ver con lo que es el mármol. Decidí hacer el cambio correspondiente para solucionar el problema. Cada vez que pasaba y me encontraba con semejante imagen, no podía más que pensar: esto lo tengo que solucionar de una manera más lógica y estéticamente coherente. Este lugar es un hall de entrada donde bajo ningún aspecto podemos impedir la entrada y salida de los vecinos, y que en el mismo viven niños, bebés, personas mayores y alguna persona de ellas enferma de asma. Entonces decidí no usar pinturas con cierta toxicidad como es el óleo, incluso los esmaltes, y aunque estos te dejan desarrollar un trabajo artístico con más riqueza de matices, había que sacrificar un poco estos por los inconvenientes anteriormente citados, y decidí hacerlo con pinturas al agua, como son las acrílicas, y que no producen olores, y además son menos tóxicas. Colores que vamos a emplear. Tenemos la muestra de frente en el mármol auténtico que revisten las manos, como fondos en una primera fase del trabajo. En una segunda fase daremos unas sensaciones un poco más marcadas aplicando pincel y con el trapo difuminaremos. Como iremos viendo en el transcurso de la realización de esta obra, describiremos puntualmente esos. Para terminar esta descripción general de la obra que vamos a realizar, y antes de comenzar a narrar con más detalle capítulo por capítulo, señalar que es importantísimo la limpieza en el trabajo, por lo que protegeremos las zonas que consideramos con más riesgo de manchar paredes, buzones y suelo, siempre teniendo en cuenta que es mejor que tener luego que limpiar. También añadir que una vez acabada toda la obra y cuando pase poco de tiempo, dar unos pequeños toques con óleo, incluso encima del barniz. Y si observamos bien al trasluz el mármol auténtico, siempre notaremos una diferencia de brillos debidos a la diferente acumulación de masa que dieron lugar al mármol.